¿Cómo estamos por acá? Bueno, vamos a dar comienzo a esta clase del Camino de los Trabajadores de la Luz. Y hoy tenemos un capítulo un poquito controversial. Estaba leyéndolo, repasándolo este fin de semana. Y si bien el capítulo se llama Confiar en el Espíritu, pero habla muchas cosas y hace mucho hincapié en la violencia que Doreen pasó o vivió con su expareja o la pareja de ese momento. Entonces vamos a hablar hoy puntualmente o vamos a ahondar un poquito en este aspecto y de cómo nosotros nos podemos llegar a sentir después de vivir determinados momentos de violencia y cómo eso hace mella en nosotros y nos impide poder hacer, realizar cosas y también entrar en un pozo del cual por ahí es un poco difícil salir, ¿sí? Digo un poco difícil porque no es imposible de salir, pero sí al estar dañados en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, nos cuesta mucho más, ¿sí? Y esas son heridas que son necesarias poder sanarlas e ir reconstruyendo nuestro ser y a partir de eso brillar, ¿sí? Porque nosotros vinimos a esta vida a ser felices y últimamente en esto de que hay muchos medios de comunicación como estos, como Instagram, como TikTok, como otras redes sociales, he tenido la mala suerte, en realidad no la mala suerte, es como que he tenido la oportunidad de poder ver varias personas que hablan tanto del lado femenino como del lado masculino de una manera violenta. Es decir, como, bueno, la mujer debe ser esto, el hombre debe ser esto otro, o el hombre sirve para esto, la mujer sirve para esto otro. Y nos olvidamos que somos seres humanos. Es decir, si bien tenemos géneros diferentes, pero nos hemos olvidado de que somos seres humanos. Entonces, como que nos miramos como cosas que deberían ser de tal o cual forma y no como almas que en realidad somos similares, somos iguales. Más allá del género, somos almas y somos seres que sentimos y somos seres que vivimos experiencias y hemos dejado de mirarnos desde ese lugar, ¿no? Que el mirarnos desde ese lugar sucedía en la antigua Lemuria y también sucedía en Atlántida. Después de la venida del Imperio Romano las cosas cambiaron para las mujeres y ahí es donde comenzamos a sufrir demasiada violencia, humillaciones y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces todo lo que estamos viviendo hoy en cuanto a revolución y los movimientos feministas es porque, bueno, la mujer ha sufrido mucha violencia a lo largo del tiempo y bueno, y eso en algún momento iba a tener sus resultados, ¿no? Que viene siendo todo este movimiento desde la violencia que muchas veces se crea, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Como les decía, el capítulo de hoy se llama Confiar en el Espíritu. Y ella nos regala un relato, ¿sí? De este maestro espiritual indio que es Sai Baba. Y ella dice lo siguiente: el cuerpo es el templo de Dios, Dios está instalado en todos y cada uno de los cuerpos, tanto si su poseedor lo reconoce como si no lo hace. Es Dios quien te inspira a realizar actos buenos. El que te advierte del mal, escucha esa voz, obedécela y no sufrirás ningún daño, ¿sí? Bueno, acá ella principalmente quiere hacer hincapié a esto, de que más allá de que nosotros veamos de que Dios está o no está en nosotros, está. Si yo soy consciente de eso o no, está. Es decir, no hay nada que haga que no esté. Él está. Y que esa voz me va a estar hablando y me va a estar direccionando en cada momento y que la debo escuchar. ¿Por qué? Porque esa voz viene en forma de intuición, en forma de percepción, en forma de un sentir o un impulso muchas veces que no sé de dónde viene, que no tiene explicación, ¿sí? Y esa es mi intuición hablándome, direccionándome, es Dios hablándome a través de ella. En este capítulo, Doreen lo que nos cuenta es que, bueno, que ella se casa, que tiene 2 hijos, que ella le había pedido en su momento al creador que le otorgase la posibilidad de tener hijos y que le regaló 2 hijos, porque ella quería 2 hijos, pero que no se imaginaba que iba a ser tan joven, ¿no? Es como que dijo, bueno, yo quería 2 hijos, pero no me imaginaba ser mamá tan joven.
Y como ella estaba en el tema de las adicciones, como que todavía no había salido de eso, se casó con una persona que tenía adicción también a la marihuana, y ella seguía con su adicción hacia la marihuana y hacia el alcohol. Y ella dice, muchas veces yo le pedí, porque teníamos muchos conflictos y muchos problemas, le pedí a mi pareja que dejara ese vicio y que cada vez que lo dejaba sufría de cambios de humores muy drásticos y peleaban muchísimo, a tal punto que ella le rogaba que vuelva a consumir como para que los conflictos cesen y se calmen. Ella cuenta que bueno, que en un momento ella decide, como cuando empieza a ser mamá y esas cosas, a dejar, ¿sí? Lo que serían las adicciones, pero que en un momento cuando pasa esto de las adicciones, que ella le pide a su pareja porque se ponía como muy violento y tenían problemas económicos, como que había muchos conflictos en torno a eso, ella como que comienza a transformar esa adicción en el que tenía, por ejemplo, adicción al alcohol o adicción a lo que era la marihuana, en la comida. Es decir, no soluciona el problema, más bien lo reemplaza. Entonces, que ella decía, empecé a refugiarme en el helado de chocolate porque me daba una sensación de bienestar que yo necesitaba sentir. Y en esas cosas, cuando ella comienza a reemplazar este tipo de adicción, comienza a subir de peso. Sube mucho de peso y bueno, comenzaron las críticas por parte de la pareja en cuanto a su cuerpo. Y no tan solo en cuanto a su cuerpo, sino que las críticas iban más allá y poco a poco iba sufriendo mayor violencia psicológica por parte de él, ¿sí? Ella hacía como referencia, bueno, esto es por las adicciones que él tenía, por qué sé yo, pero comenzó a atacarme con respecto a eso. Nuevamente vamos a hacer hincapié a lo sistémico. Recuerdan que en la clase pasada yo les había comentado que ella había hablado de un abuelo que era alcohólico, y que ella estaba implicada con este ancestro, y se sigue viendo en el segundo capítulo que ella sigue implicada con este ancestro. Y no tan solo eso, sino que como no seguir dándole lugar, se hace presente a través de la pareja. Entonces, es muy importante esto de las personas que están excluidas dentro de nuestro clan, porque son personas que se van a hacer presentes fuertemente. Una de las implicancias más fuertes que nosotros tenemos a nivel sistema son las exclusiones, lo que no nos permitimos mirar, lo que no le damos su lugar. ¿Por qué? Porque hay formas de exclusión, no es tan solo la persona que falta, que fue excluida del sistema familiar, corrida por algo, sino eso que yo no me atrevo a mirar, porque creo que mirándola la estoy como tomando, es decir, la estoy tomando para repetirla. Y no es así. Si nosotros nos atrevemos a mirar situaciones que por ahí nos pueden causar dolor o que no podemos estar de acuerdo, lo que estoy haciendo es integrar. Y integrar no es hacerlo igual. Integrar es decir, esto es parte y le doy su lugar. Lo mismo con las personas, ¿sí? Entonces, como que no mirar, no atreverme a mirar, no darle lugar a determinadas cosas, hace que yo continúe en una repetición constante. Y es como que va tomando variantes, porque ella, por ejemplo, bien dijo, dejo las drogas, soy mamá, dejo el alcohol, soy mamá, pero se refugia en la comida. Vendría siendo otro tipo de adicción, ¿sí? Y bueno, y tenía a su pareja delante que también tenía este conflicto y este problema, ¿sí? Habla mucho de los problemas económicos que tenían tras de estas cuestiones, y ella decía que sus padres la ayudaban y que también le ayudaba un abuelo que tenía una buena posición económica en ese momento, entonces él le hacía regalos y como que con eso podían continuar en el día a día con las cuestiones económicas. Entonces esto le traía muchos inconvenientes y sufría bastante porque es como que constantemente estaban en escasez, constantemente estaba sufriendo violencia psicológica y ella cada vez se refugiaba más en la comida. Entonces ella se sentía, bueno, como dice acá, casi todo el tiempo muy desdichada, como si estuviese atrapada en una vida familiar hostil, económicamente insegura y con la que ella no se identificaba. Suele pasar muchas veces que nosotros como que nos encerramos en una burbuja.
por ahí vivimos situaciones como complicadas una tras de otra y empezamos a creer que nuestra vida es eso, lo que está pasando en ese momento. Si estamos pasando situaciones económicas difíciles o temas de salud difíciles o temas con los hijos difíciles o temas con la pareja difícil, porque a veces pareciera que todo se juntara, mi mente, al estar habitando en esos momentos, comienza a creer que siempre va a ser así y que no existe otra posibilidad. Entonces, puedo actuar de dos maneras. Una, tomo el impulso de decir, no, esto se termina y voy a hacer todo lo posible y voy a agotar mis recursos hasta cambiar esta realidad. O dos, digo, esto es mi vida y soy una desdichada o desdichado y me quedo acá. Y en ese quedarme ahí, las cosas van a seguir igual, ¿sí? Entonces, por lo general el ser tiene esas dos posturas. O decide salir de ahí, buscar como la solución, la ayuda a como dé lugar porque ya no quiere seguir así, o se rinde. Pero se rinde a las circunstancias, creyendo que eso va a ser siempre y que así como se está sintiendo va a ser para siempre. No puede mirar más allá de las circunstancias que le están pasando. Pero en realidad cuando nosotros hacemos eso, nos estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque la vida son instantes. Y a veces sí nos toca todo junto, pero en ese tocarnos todos juntos, como les dije, tenemos las dos posibilidades. O salir y decir esto no lo quiero, o quedarme ahí, pensando que esa vida va a ser para siempre. Y les aseguro que si ustedes dicen, bueno, esta vida va a ser así para siempre, va a ser así para siempre porque ustedes eligieron quedarse. Muchas veces quizás no tengamos fuerza, ¿sí? Pero ese sentir que las cosas pueden ser diferentes es lo que nos da el impulso para poder continuar y avanzar en el camino de la vida. Bien, entonces, ¿qué nos dice también la autora? Que ella procedía de una familia pequeña de personas introvertidas que no discutían o que discutían en realidad sus problemas sin levantar la voz o desapareciendo por sí solas. Es decir, ellos creían que las cosas iban a desaparecer por sí solas. Es como que no hablaban, o sea, no discutían, o si discutían era como que la voz bajita. Y con su esposo pasaba todo lo contrario. Él sí gritaba, él sí decía lo que sentía o lo que pensaba. Para él era algo normal gritar y dar golpes con las puertas de los armarios cada vez que se enfadaba. Y a ella, ¿sí?, aquellas manifestaciones tan escandalosas las hacían encogerse de terror. Es decir, nunca había conocido la violencia en su seno familiar, pero comenzó a conocerla con su pareja. ¿Y qué pasaba? Se paralizaba del miedo. No podía reaccionar ante tal situación. Y bueno, y ahí fue cuando comienza a buscar más consuelo, ¿sí?, en cuanto a la comida, ¿sí? Años más tarde, ella dice que se había hecho adicta a las sustancias psicotrópicas que contienen el helado de chocolate porque aliviaban su depresión. Es decir, detrás de algo que yo no puedo dejar, ¿sí?, hay algo que estoy queriendo reemplazar. Hay un vacío que tengo que estoy queriendo llenar, ¿sí? Pueden ser muchas cosas. Lo importante es poder identificarlo. Como habíamos hablado acá, sí hay un tema sistémico que se viene haciendo como latente hace rato, pero también es como que, bueno, esta situación que me está pasando puntualmente de violencia hace que esto se acentúe más y que yo me enfoque aún más en esto de mi adicción hacia algo. Hay algo que me hace escapar de esto que me está pasando, hay algo que me hace escapar de esto que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces aquellos atracones con el helado la hicieron tomar muchos kilos y su pareja comenzó a quejarse de que estaba gorda y que estaba fea. Tienes suerte, estas son cosas que le decía, tienes suerte de tenerme porque ningún otro hombre podría quererte, solía decirme. Pero cuanto más me pinchaba, más necesidad sentía yo de recurrir a la comida para encontrar consuelo, ¿sí? Entonces, no sé por qué me tocó dar este capítulo y justo este fin de semana vi una película que tiene una connotación con la violencia hacia el género femenino. Y hablo de género femenino porque, bueno, principalmente soy mujer, porque principalmente me tocó vivir una experiencia similar a esto. Y porque sí, en cierta forma, no somos el género más débil, pero sí el más atacado en ciertas cuestiones. No quiere decir que a los hombres no les vaya a pasar situaciones de violencia, pero se escucha mucho más
hacia el género femenino. Y estas palabras, ¿sí?, que nos dicen las personas que nosotros amamos, porque en realidad nos pasa algo a nivel psicológico. No nos daña que nos digan personas externas a las que nosotros no les damos autoridad, pero sí nos dañan las palabras de las personas que nosotros, uno, queremos y dos, le dimos autoridad. Cuando estamos en pareja, nosotros como que le entregamos nuestro poder a esa persona. No debería de ser así, pero en un sentido de que nosotros necesitamos la sana dependencia para poder establecer un vínculo, entregamos esa confianza a esta persona y esta persona comienza, en este caso como este señor, a decir palabras que son hirientes. La primera quizás no produce un impacto tan fuerte, pero la segunda, la tercera, la cuarta es como una programación neurolingüística. Y al yo estar sin corazas y totalmente en apertura hacia un otro, comienzo a creer. ¿Pero por qué? Porque le di autoridad. ¿Y por qué le di autoridad? Porque somos algo, tenemos un vínculo, tenemos una relación. Entonces comienza a pasar que esas palabras comienzan a calar profundo, yo comienzo a creer esto y comienza la desvalorización hacia mí mismo, ¿sí? Entonces me comienzo a desvalorar, mi autoconcepto cae, mi autoestima cae y levantar eso cuesta muchísimo. Entonces por ahí se juzga a personas que están pasando situaciones de violencia de se queda porque le gusta, porque si quisiera algo diferente seguiría. Y en realidad no saben de lo que hablan. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, lamentablemente, al estar en un contexto de violencia, comienza a creer que eso lo que el otro le dice es verdad. Comienza a creer que sí es así, que hay algo mal en nosotros, ¿sí?, que por eso nos está diciendo lo que nos está diciendo. Muchas veces esto puede venir de la herida materna, que justamente lo hablamos en constelaciones familiares y lo hablamos en lo que es florecer, que nosotros aprendemos de mamá lo que es el amor incondicional. De ella tomamos el amor incondicional. Y ojo, que esto no es para juzgarla, sino para comprender de dónde nosotros aprendemos de que para ser amados debemos ser diferentes. Entonces, si fuimos niños a los que nos exigían demasiado, no ensuciarse, estar impecables, portarnos bien, según lo que sea bien también, aprendimos que lo que estábamos o lo que éramos estaba mal. Entonces que yo debo ser diferente para ser amado. Si por ejemplo me decían, ¿por qué no sos como tal persona? Mira qué bien se porta o mira qué bien hace. Aprendí que lo mío no está bien y que tengo que ser como otra persona para ser amado. Entonces esas son cosas que calan muy profundo en el corazón de un niño y ese niño sigue viviendo en nosotros y sigue estando herido. Entonces cuando vivimos situaciones en la adultez, no estamos preparados para ese tipo de cosas como para defendernos. Porque desde muy chico aprendimos que estamos mal, que lo que nosotros somos no sirve, que debo ser diferente para poder recibir un amor, ¿sí? Entonces ese amor incondicional que yo debería haber recibido de mi madre, lo recibí condicionado, bajo determinadas condiciones. Entonces aprendí que lo que soy no está bien. Entonces eso es importante poder trabajarlo, ¿sí? Y más si empiezan a pasarnos experiencias de vida donde eso potencia lo que yo aprendí en la infancia, imagínense cómo van a estar. Obviamente no van a estar bien y obviamente que si pasan situaciones de violencia les va a costar mucho salir de eso. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde no saben diferenciar qué es amor y qué no es amor. A pesar de que quizás de manera racional digo, no, esto no está bien. Pero sin embargo no puedo salir, ¿sí? Porque incluso puede pasar que puedo haber vivido en un hogar donde había violencia y como puedo haberlo visto y aprendido, decir, bueno, ese es el amor. Puedo haber relacionado actos de violencia con el amor y para mí es algo normal, algo naturalizado, ¿sí? Entonces, ella, si bien acá dice, yo no viví situaciones de violencia en mi hogar, pero esta persona, para él en su seno familiar era normal, y yo comencé a vivirlo y me quedé paralizada porque no sabía qué ni cómo actuar, ¿sí? Entonces le decía, por ejemplo, me decía que era estúpida e incompetente y que no valía para nada.
Yo me comportaba como una criatura indefensa, incapaz de luchar para defenderme, y dejé que su opinión calara en la imagen que tenía de mí misma. Mi experiencia sobre los malos tratos era nula, pues ni siquiera tenía conocimientos de lo que significaba. Por eso no me pasó por la cabeza que tuviera derecho a decirle que dejara de tratarme así. Me asustaba demasiado la vociferante explosión de ira que salía de su boca cada vez que me echaba la culpa de algo. Y esto también es como, vos tenés la culpa de que yo te trate así. Vos me sacás de quicio. Vos me hacés llegar a mi límite. Que son cosas que últimamente te las nombro demasiado, pero que son real. Siempre la culpa la tiene uno. Y como estamos tan desvalorizadas en algunas cosas, porque ya vinimos recibiendo cuotitas y cuotitas de maltrato, empezamos a sentir que sí, que algo hice mal. Si yo lo conozco, ¿cómo voy a hacer tal cosa para que se ponga así? ¿No? Entonces empezamos a justificar lo injustificable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ella? Hoy me doy cuenta de que mi marido estaba sometido al maltrato, me estaba sometiendo al maltrato psicológico, como le sucede a muchas víctimas de maltrato, y la indefensión aprendida me tenía paralizada. Cuando alguien maltrata de forma continuada a cualquier criatura, llega un momento en que la víctima deja de creer en su valía personal y se convierte de lo que solo el maltratador goza de derechos. Estas cosas me llevaron a creer que sus opiniones eran válidas, más válidas que las mías. Una tarde, mientras cambiaba de ropa a uno de sus hijos, tuve de repente una visión mental de sí misma. Ella tuvo una visión, ¿sí? En ese momento, un día después de tantos maltratos, y empezó a entrar en una depresión muy profunda. Tuvo como una visión. Ella dice que el espíritu le mostró que ella iba a ser una escritora famosa y una sanadora profesional, y que iba a estar muy bien económicamente, emocionalmente. Y cerró los ojos en ese momento para no seguir viendo. Es como que hizo fuerza para desconectarse de esa visión, porque ella decía que no era algo que ella quería ver, y más bien porque eso aumentaba la dolorosa sensación que tenía de ser inútil y que la tenía doblegada. Es decir, Dios o la divinidad le dijo: no te preocupes, que hoy estás viviendo esta situación, pero mañana vas a hacer todo lo que sueñas ser y lo que hay en tu corazón. Y ella, en vez de decir, bueno, voy a tomarme de esta visión para salir hacia adelante y dejar todo esto que me está haciendo mal, anuló la visión. Dijo, no, yo no puedo ver esto porque esto me hace sentir peor de lo que yo me siento ahora que estoy siendo maltratada. ¿Cuántas veces, porque las escucho mucho por ahí, pasa esto de decir, no, yo no puedo, ¿qué me va a escuchar la gente hablar a mí? No, que con todo lo que yo he vivido o con lo que estoy viviendo, no, me siento como incoherente con esto que estoy haciendo porque tengo tal o cual situación de vida. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la divinidad qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, no, Dios que habita en mí no va a ser grande porque yo no me lo creo, o porque no me puedo ver, porque tiene más razón este otro que me está tratando mal o que me está diciendo tal cosa, que la grandeza que habita en mí, que lo que yo siento dentro de mi corazón? Entonces, muchas veces, ¿sí?, se enfocan tanto en mirar en lo externo y no se permiten extender o expandir esa lucecita que hay dentro de ustedes. Yo sé que la vida puede haber sido muy difícil y muy compleja, o que pueden estar pasando situaciones complejas, pero de ustedes depende decir, no importa cuántas veces recaiga en esto que me está haciendo complicado salir, pero yo sé que algún día va a ser diferente. No es soltar la toalla, es tomarla y seguir intentando, porque algún día voy a poder salir de eso. Algún día voy a encontrar la combinación perfecta y me voy a sentir diferente. Algún día voy a poder cambiar o resignificar mi historia y poder avanzar y poder crear toda esa grandeza que hay dentro de mí. Tienen dos opciones. Una, quedarse en eso que están viviendo, en lo que están sintiendo, lo que están
experimentando hoy que quizás no le gusta. O 2, tomar las riendas de su vida y decir, yo estoy harta de esto y no quiero más. Y como estoy harta de esto y no quiero más, voy a intentar las mil y unas formas, todas las técnicas que existan, o todos los cursos que haya, o ir a todos los terapeutas que haya, hasta yo encontrar mi antídoto y salir de esta situación. Como les digo siempre, también hay cosas que son sistémicas, hay cosas que vienen por contrato álmico, hay maestros de vida que nos van a venir a enseñar cosas, pero la única responsable de mi vida soy yo. Las que tienen las riendas de la vida soy yo. Y la única que lo puede modificar soy yo. La divinidad y la energía nos dan muchas herramientas para que podamos aplicarlas y utilizarlas en nosotros. Entonces, depende de ustedes los cambios que quieren hacer. ¿De qué es posible? Sí. Los anhelos que hay en su corazón no están puestos porque sí ahí. Dios habita en ustedes. Y es Él el que pone el querer como el hacer. Así dice la Biblia. Y Dorin Virtual. ¿Sí? Entonces, ella quiso escapar de esta visión que se le había mostrado y descubrió que la visión desaparecía siempre que tomaba helado. Así que empezó a hacerlo más a menudo. Era su forma de ignorar la orientación divina en la que ni confiaba ni creía. Entonces, cada vez que ella tenía visiones donde ella empezaba a soñar de que era una escritora famosa y una sanadora profesional, y comía helado. ¿Por qué? Porque el helado le hacía olvidar de eso. No quería verlo. No quería ver, es más, la divinidad hablándole a cada rato a su corazón y ella ignorándolo a través del helado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decía? Por ejemplo, tomar helado era como taparme los oídos con los dedos y decirle a Dios, no te oigo. Pero lo cierto era que en un determinado nivel sí podía oírle y aquellas visiones reavivaron una parte de mí que hacía mucho tiempo que había olvidado. Bueno, las palabras de Larry, que era su pareja, también me habían llegado a convencer de que era una estúpida, aunque había sido una alumna sobresaliente, a las que incluso había pasado directamente de cuarto a sexto año, y me pregunté si las épocas en las que había estado fumando marihuana podrían haber destruido las células de mi cerebro. Todo esto lo asumí como verdadero. Ella había sido una alumna sobresaliente, es decir, tenía muchas cualidades, pero las palabras de las otras personas, en realidad de su pareja, la hicieron creer que no, que ella no servía para nada, que no valía para nada. Entonces le creyó más a él que al resto a lo que sentía en su corazón, ¿sí? Entonces, sin embargo, me preguntaba cómo una ama de casa gorda y carente de educación como yo iba a ser capaz de convertirse en una escritora con obra publicada. Si era estúpida tal y como afirmaba mi marido, ¿qué podía escribir que sirviera de ayuda a nadie? Seguía viviendo a través de sus palabras. Pero lo cierto es que los ángeles acuden con frecuencia a nuestras vidas en forma de libros que toman... Perdón, ahí va. Entonces, en lo que ella dice acá, que por lo cierto, que los ángeles acuden con frecuencia a nuestras vidas en forma de libros que coges en el momento más oportuno. Es decir, Dios nos va a hablar a través de distintos mensajes, de distintas personas, de un libro, una película. Hoy estoy